Sí se ve. Muchas gracias. Bueno, entonces, dando seguimiento a lo que vimos ayer, tenemos, ahora, bueno, siempre tenemos la presencia de estas tres ondas, de la onda incidente, de la reflejada, las cuales están actuando en el medio 1, y la onda transmitida que estaría actuando en el medio número 2, ¿verdad? Esto debido al ángulo que posee, que es distinto de 90, entonces ya no se ve todo eso como que está en una línea recta exactamente, sino que estarían, cada una de esas tendría un ángulo respectivo. Y los valores que se tienen para los campos específicos son tales como se miran en las imágenes. Reconociendo que el campo magnético es como una simplificación que queda expresada en términos del campo eléctrico, ¿verdad? Entonces, a través de esas relaciones, ya sea que se tenga el campo magnético o el eléctrico, está resuelto para los componentes de los campos para cada uno de estos temas. Entonces, algo importante de resaltar y que también hemos visto con las funciones de onda previamente es que, por ejemplo, la frecuencia o la velocidad angular o representa un parámetro que se mantiene constante, ¿verdad? Pero que, por ejemplo, la velocidad que tiene o el número de onda, que recordemos que el número de onda en este caso es igual a las veces pi entre la longitud de onda, es un número que sí va a estar cambiando de cada medio, ¿verdad? Y ante esto es necesario recordar estos elementos que se pueden ver en esta imagen, ¿verdad? La onda incidente con la onda reflejada son representados por un mismo número de onda, porque la onda está actuando siempre en un mismo medio, ¿verdad? Pero si ya estuviésemos hablando en función de la onda transmitida, entonces sí es necesario hacer una multiplicación, ya sea en términos de la velocidad o en términos de los índices de refracción que se poseen en ese término. Entonces el valor de ese término queda en función de estos parámetros. Entonces, si recordamos de las condiciones de frontera, recordemos que tenemos estas cuatro ecuaciones, que en sí son las ecuaciones de Maxwell, pero aplicadas para el análisis en la frontera de estos elementos que hay con esta parte, ¿verdad? Entonces, viéndola de esta forma, ya empleando, olvidándonos un tanto de la magnitud, los ángulos expresados para cada una de estas funciones serían tal y como se ve de esta manera, ¿verdad? La componente que depende de la frecuencia o de la velocidad angular se mantiene constante, pero los otros componentes que dependen con la posición son los que están variando, ¿verdad? Entonces, es importante resaltar estos elementos. Pero algo muy importante en esa parte es qué es lo que ocurre cuando se tienen valores de ángulo. Si recordamos ayer, ya mirábamos que esto se queda simplificado por la ley de Snell y parte de estas leyes que se aplican en esta parte, que son leyes ópticas para conocer el ángulo que tendrían, provienen de esta parte, ¿verdad? Entonces la relación entre su número de onda y el seno del ángulo se- debería mantenerse constante, ¿verdad? Por lo cual la variación que puede tener ya sea el número de onda o el seno del ángulo en cada uno de estos casos
se tiene que compensar directamente para mantener constante este número. Otro aspecto importante, por ejemplo, la onda reflejada. Como mirábamos ayer, solo nos aparecía el valor de la onda transmitida, ¿verdad? Pero algo muy importante es que tenemos el valor de la onda incidente, entonces este es exactamente igual al valor de la onda reflejada. Es decir, si este viene con un ángulo de incidencia de 30 grados, entonces el valor que va a tener la onda reflejada es exactamente 30 en la otra dirección, ¿verdad? Entonces, es fácil determinar qué es lo que está pasando con el ángulo de este parámetro. Y en tercero, lo que conocemos como la ley de Snell o la ley de refracción, que nos relaciona estos términos, el seno transmitido, que en este caso sería el medio 2, entre el seno incidente, que es el teta 1, es igual perdón, a N1 entre N2. Conservando esa relación, y por ejemplo, si los valores que están en la parte de denominador se pasan a multiplicar al otro lado, nos quedaría N2 por el seno del ángulo de la onda transmitida igual a N1 por el seno de la onda incidente, ¿verdad? Entonces, a través de esta relación se puede calcular o conocer exactamente el valor de la onda transmitida, o si se conoce el valor de la onda transmitida, entonces conocer el valor de la onda incidente. Entonces, como mirábamos ayer, los valores de los ángulos que se pueden representar o el tipo de condiciones que se puede esperar de este caso son exactamente los que están, perdón, en esta imagen, ¿verdad? En la cual el primer caso, el cual solo es una recta, es cuando el ángulo que tiene la onda es de 90 grados con respecto a la frontera. Pero todas las demás situaciones representan cuando ese tiene un ángulo distinto a 90 en este punto, ¿verdad? Y si el ángulo es distinto de 90, entonces pueden ocurrir cada una de las situaciones que se ven en este caso. Entonces ayer mirábamos, por ejemplo, que si N2 es menor que N1, entonces siempre vamos a tener el caso número 2. Pero que si N1 era menor que N2, entonces se puede presentar tanto el caso 2, 3 o 4, ¿verdad? Porque existiría un ángulo crítico que debería estar entre 0 y 90 grados, que nos posibilita a que la opción se plantee como está en los demás valores, ¿verdad? En los cuales, para valores en los cuales el ángulo de incidencia sea menor que este ángulo crítico, entonces la situación que presentaría es la situación número 2. Si es exactamente igual al ángulo crítico, entonces es la situación número 3. Y si el ángulo de incidencia es superior a este ángulo crítico, entonces sería lo que está representado en el cuadro, en la cuarta posición, perdón, en la cual no hay una transmisión de la onda hacia el medio 2 o no hay una onda transmitida, entonces solo nos queda una reflexión interna total. Entonces, esto, repito, como decíamos ayer, es importante considerarlo. Más que todo, porque puede ser de que pregunten cómo es este valor o que se enumeren las posibles salidas que puede tener para una determinada configuración. Entonces, para ese caso en específico, entonces, conociendo ese valor, hasta ese valor tendría sentido hacer la representación que veremos un poco más adelante. Entonces, en la frontera tenemos estas 4 ecuaciones que, como hemos visto, provienen de las ecuaciones de Maxwell.
Pero si recordamos, tenemos más de dos campos, ¿verdad? En el medio uno tenemos eh, dos ondas y cada una de estas ondas está compuesta por el campo eléctrico y el campo magnético, ¿verdad? Las cuales están a 90 grados entre sí mismas. Y si estas están a 90 grados, entonces el producto cruz de estos casos generaría una onda que esté a 90 grados. Entonces, si el campo eléctrico y el campo magnético viajan en las componentes X y Y, entonces por lo tanto en Z es donde nos importaría cuánto es el valor de esta componente. Entonces, bueno, esto lo teníamos previamente. Aquí es importante para resaltar la forma que debería tener nuestra onda incidente, ¿verdad? Que en este caso, esto representaría la onda electromagnética incidente. Y bajo esta condición, entonces queda resaltado en términos de el valor del campo eléctrico, ¿no? Pero recordemos que básicamente es igual al producto cruz del campo eléctrico por el campo magnético y otros constantes que están presentes en la operación, ¿verdad? Mismo que veremos esa operación un poco más adelante. Entonces es importante recordar eso, que pues, está en la presencia de los dos campos actuando en cada una de estas ondas. Y lo que mirábamos antes, que era la dirección que tenía este valor, representado por la letra K, en sí es la dirección o la magnitud que está teniendo la onda electromagnética para cada uno de estos elementos de interés. Entonces, al ver estos valores, ya asignamos los posibles componentes que puede tener cada uno de estos casos, ¿verdad? Entonces es muy importante, por ejemplo, las primeras dos ecuaciones vemos que tienen relevancia en el eje Z, pero si observamos los campos, recordamos que estas están actuando en X y en Y, ¿verdad? Entonces, en base a eso se analizan las direcciones que se tienen presentes en cada uno de estos elementos y se determina exactamente bajo qué condiciones es que quedarían clasificadas cada uno de los valores que se encuentran en estos elementos, ¿verdad? Entonces, de esta forma, procedemos a eh, ver el valor que se puede representar para cada uno de estos valores, ¿verdad? Entonces, naturalmente quedan términos que evaluados en función de las funciones sinusoidales de los ángulos de cada uno de estos valores, ¿verdad? Para determinar estos valores que, que tienen una participación específica, ¿verdad? Quedándonos estas ecuaciones que aparecen ahorita en pantalla. Entonces, muy importante al tomar estas ecuaciones que provienen de aplicar estos elementos y al simplificarlas o al encontrar una forma un tanto más reducida para poderlas expresar, nos queda ese término ahora. Y esto representaría un primer valor que tendríamos que tener para analizar su valor posterior, ¿verdad?
Aquí muy importante que nos quede ese término de beta y vemos que es exactamente igual al que hemos encontrado previamente, ¿verdad? Solo con la salvedad que, por ejemplo, posteriormente se hizo una aplicación un poco más, ¿cómo decirlo? Más detallado o más asumiendo que eh, el valor de la permitividad no variaba, entonces que solo quedara en función de los índices de refracción, ¿verdad? Pero el valor entero tal cual de beta es las multiplicaciones de las permeabilidades por el índice de refracción para cada uno de los medios, ¿verdad? Solo que en esta parte sabemos que quedan cambiados, es un micro 1, perdón, multiplicado por N2 dividido entre eh, la permeabilidad del vacío 2 del medio 2, perdón, por el índice de refracción que se tiene expresado en el, en el índice de refracción 1. Aparte de eso, continuando con el análisis, nos aparece este término que es alfa. Algo muy importante en este factor es que podemos observar de que todos los elementos eh, están delimitados por medio de la expresión de coseno de un ángulo. Y como sabemos, tanto el ángulo incidente como el ángulo refractado tienen un mismo valor. Entonces, el coseno de estos términos puede salir como elemento común y se lleva a dividir con o pasa a dividir el coseno de teta sub t, definiendo así de esta manera el valor de alfa, ¿verdad? Entonces es muy importante que estos elementos, comparándolo con los valores que se obtenían ayer, representan elementos que ya conocíamos, ¿verdad? Quizás anteriormente estos valores de estas funciones no se habían visto con, con estos valores tal cual aparecen de esta forma, pero sí sabemos que eso tiene un valor similar, ¿verdad? Por ejemplo, en la onda incidente resultaba que teta sub t era 90 y que teta sub i era 90, ¿verdad? No, perdón, que eran cero, en función partiendo del ángulo de 90 grados, ¿verdad? Entonces, eso nos quedaba que el valor de estas funciones es exactamente igual a 1, ¿verdad? Entonces, si analizábamos este valor de, de las funciones evaluadas para el caso número 1, nos quedaba que esto era exactamente igual a 1, ¿verdad? Pero ahora miramos que debido a estos ángulos, perdón, que se estarían presentando, entonces esto implicaría que, pues, por ejemplo, si tenemos que para un valor de incidencia se tiene un ángulo, eh, entonces se tendría que calcular tanto el valor de alfa para este valor, ¿verdad? Algo muy importante es ver esta función que se tiene de alfa con esta parte que se evalúa a través de los ángulos de incidencia, perdón, de la onda transferida y de la onda incidente, pero un poco más adelante miremos otra forma también para poder calcular alfa. Entonces lo que tenemos hasta este punto son estas dos ecuaciones, que al igual como hicimos en la parte anterior, eh, miramos que son, perdón, que tiene que ver con tres valores desconocidos. Entonces, podemos obtener valores para estas funciones para calcular tanto el valor del campo eléctrico reflejado y el campo de eléctrico transferido, pero que quede en función de la componente del campo eléctrico incidente, ¿verdad?
Entonces, al tener los valores de los campos para cada uno de estos casos, entonces también es posible obtener el valor del campo magnético, ahora por las expresiones que hemos visto anteriormente. Y si recordamos, el campo eléctrico por el producto cruz con el campo magnético nos da el vector de Poynting, que es exactamente similar a la intensidad que se estaría evaluando en cada uno de estos valores o de lo que reconocemos o valoramos como onda incidente un poco más adelante. Entonces, de igual manera, si tratamos de recordar qué es lo que pasaba para la situación anterior, para cuando esto está a 90 grados de la onda incidente, entonces los valores que nos quedaban era, perdón, el valor que nos resultaba es que alfa era exactamente igual a 1. Entonces, para aquella condición nos quedaba que era 1 menos beta entre 1 más beta, ¿verdad? Multiplicado por la componente del campo incidente. Y en el otro caso era igual a 2 entre 1 más beta. Pero en sí esta ecuación ya nos representa lo que cualquier valor de interés para si desconocemos exactamente si es un ángulo incidente o no, ¿verdad? Entonces, con esto es que se calculan las componentes de los campos cuando tenemos una situación como esta que es presente con ángulos en la onda incidente. Recordando que alfa es exactamente igual a ese valor, ¿verdad? Y aquí miramos la expresión que habíamos visto previamente para estos valores exactamente. Entonces, nuevamente tenemos que analizar las situaciones. Si alfa es mayor que beta, anteriormente decíamos si era mayor que 1, pero bajo esta condición es ya viendo el valor de alfa. Entonces, si alfa es mayor que 1, sabemos que la onda reflejada estará en fase con la onda respecto a la onda incidente, pero que si alfa es menor que 1, perdón, si alfa es menor que beta, entonces tendremos un desfase entre la onda incidente y la onda reflejada, que es exactamente igual a 180 grados o pi radianes bajo este concepto. Entonces es bastante importante que tener en cuenta también estos valores, más que todo para la verificación de estos al momento de evaluarse. Entonces, si recordamos que el coseno de un ángulo más el seno es exactamente igual a 1, y de ese término hacemos un despeje, podemos encontrar a que es igual el coseno de teta transmitida, ¿verdad? Y quedaría a través de esta forma, ¿verdad? Y muy importantemente, después si no queremos utilizar el ángulo de la onda transmitida, porque quizás se desconozca, y quizás lo único que se tiene es el valor del ángulo incidente, entonces se puede hacer la sustitución que se tiene en la otra parte, ¿verdad? Entonces, a través de esa expresión es como se puede determinar tanto el valor específico, ¿verdad? Entonces es muy importante recordar que ese valor sale específicamente de la ley de Snellberg. Si se despeja para seno de teta transferido, entonces miramos que es exactamente igual a n1 entre n2 por seno de teta incidente, ¿verdad?
Entonces, con esta expresión también se puede calcular alfa, pero la ventaja bajo esta condición es que probablemente los valores que aparezcan en esta sí sean valores que se presenten en cualquier situación en la cual se desee conocer los valores de la transferido o incidente, ¿verdad? Entonces es bastante importante poder calcular cada uno de estos valores apreciados en esta parte. Un elemento o una condición que sucede bastante en este caso es qué es lo que pasa cuando alfa es exactamente igual a beta. Entonces esto se conoce como el ángulo de Brewster. Y esto, digamos, como vamos a ver un poco más adelante, es exactamente cuando el valor del campo reflejado es exactamente igual a cero, ¿verdad? Entonces, para poder calcular ese ángulo se puede calcular a través de la expresión que está en la parte inferior. Entonces, si asumimos que las permeabilidades son muy similares, y entonces asumiríamos también que el valor de beta es exactamente igual a ese término de N2 entre N1. Eh, esta simplificación. Permítanme. Pueden ver la pantalla. Sí. Sí. Yo no la puedo ver. Permítanme. Entonces, ese término que estaba en esa parte inicialmente se puede simplificar a través de esta relación, ¿verdad? Asumiendo estas simplificaciones. Por lo tanto, pues también resultaría que para conocer el valor de este ángulo se hace a través de la tangente de N2 entre N1, ¿verdad? Naturalmente, esto es una aproximación que tiene bastante validez a medida que los valores de la permeabilidad del medio 1 y el medio 2 están bastante cercanos. Entonces, bajo una condición en la cual se tiene que N1 es igual a 1 y N2 es igual a 1.5, lo que se puede obtener son gráficas de esta manera, ¿verdad? Entonces, como miramos en esta parte, N1 es menor que N2, entonces por eso se garantiza que tendríamos, perdón, valores en las funciones de salida para todo el rango, perdón, entre 0 y 90, como se ve en esta parte, ¿verdad? Entonces se puede apreciar, primero, como se puede ver, la gráfica que inicia en la parte superior. Esta es para la onda transferida en función de la onda incidente. Entonces, en un principio, el valor de esta onda es mayor, ¿verdad? Pero a medida que va avanzando el ángulo de incidencia, pues aumenta o sí va aumentando. Entonces, el valor de esta función tiende a caer, ¿verdad? Y al igual se puede ver en la expresión que empieza en la parte inferior, con un valor negativo que vendría siendo la onda reflejada. Va incrementando su valor. En esta función se obtiene el ángulo de Brewster, que es exactamente el valor en el cual se hace cero.
pero bastante importante, y que esto solo se nota para el tipo de conocimiento de estas ondas, es que al final, o para ángulos bastante cercanos a 90, bajo estas condiciones normales, o bastante cercanos a los ángulos donde se puede, o- bueno, donde hay una transferencia de onda, siempre termina más o menos de esta forma, ¿verdad? Si para esta condición invirtiésemos el orden de los medios y pusiéramos al que tiene 1.5 como el medio 1 y a 1 como el medio 2, entonces lo que ocurriría es que la recta que está a la derecha, que representa el final de la gráfica, esta se correría hacia la izquierda, ¿verdad? Y ese juego de transferencia de estos valores, entonces se cortaría, sería menor. Pero siempre se tendría un comportamiento similar, ¿verdad? Aquí solo quizás agregar que estos valores llegarían hasta el ángulo crítico, y que a partir de este ángulo crítico, entonces, eh, el valor de esta función quedaría este, completamente desconocido. Entonces, de igual manera, entonces ahora empezamos a ver las intensidades que se presentan en este caso. Vemos que cada uno de estos elementos está asociado con el campo eléctrico de estos valores: el valor incidente, el valor reflejado y el valor de la onda transmitida, asociados para cada uno de estos elementos. Y recordamos que el valor del coeficiente de reflexión es igual a la onda reflejada entre la onda incidente. Entonces, al final, como están en el mismo medio, tienen la misma velocidad, su ángulo es exactamente el mismo. Y los únicos valores que se diferencian, perdón, en este punto, son los del campo reflejado y el campo incidente, ¿verdad? Por lo tanto, queda de igual manera. Si recordamos para las funciones que viajan en línea recta, esto básicamente era 1 menos beta más, perdón, entre 1 más beta al cuadrado. Pero como ya sabemos de que el valor de alfa para este tipo de funciones es exactamente igual a 1, entonces como aparece ahí ya es el valor para cualquier tipo de función, ¿verdad? En el cual el ángulo de incidencia esté entre 0 y 90, entonces quedaría de esta manera. Y lo mismo calculándolo para el coeficiente de transmisión. Nos quedaría en función de ese término como se ve en estas partes, ¿verdad? Ahí trabajando con los valores de las permeabilidades, y con ciertas relaciones que se habían visto inicialmente, por ejemplo, coseno de la onda transferida entre la onda incidente, sabemos que es exactamente igual a alfa. Tenemos el término que está en función de los otros valores, y viendo las relaciones que se pueden obtener con los ángulos, entonces se tiene esta función para la onda transferida, ¿verdad? Entonces siempre para cada uno de estos casos se tiene una situación similar, por ejemplo, con n1 igual a 1 y n2 igual a 1.5, entonces los posibles valores que se podrían obtener en este punto es exactamente igual a los que se ven en la gráfica, ¿verdad?
De igual forma, el coeficiente de la onda transmitida es mayor a medida que va aumentando el ángulo, por ejemplo, hasta el valor del ángulo de Brewster. Ahí es, por ejemplo, cuando la onda transmitida alcanza un mayor valor. Pero a partir de ese punto, entonces su valor tiende a ir hacia cero. Y de igual forma, esto ocurre o de manera contraria, ocurre para el coeficiente de reflexión, el cual empieza con un valor bastante cercano a cero, hasta que llega a un punto en el cual se hace cero, que es exactamente en el valor del ángulo de Brewster. Pero a partir de ese punto va en crecimiento hasta llegar al valor de 1. Recordándonos siempre que bueno, tanto el valor del coeficiente de reflexión más el coeficiente de transmisión es exactamente igual a 1. O dicho de otra manera, que la energía que tiene la onda incidente al llegar a la frontera se divide en la onda reflejada y en la onda transmitida. No sé si tienen preguntas. Si no, entonces solo decir que hoy sí tengo que subir las presentaciones ya al campus para que las tengan disponibles y el examen entonces sería el domingo. Tengo la hora clase, ¿verdad, ingeniero? Sí. En una clase. Creo que les doy también un poquito más de tiempo para que puedan observar bien los ejercicios. Entonces, pasen buena noche y éxitos para el domingo. Gracias, igual. Saludos.